Como primera aproximación al tema, las vías se clasifican dentro de dos grandes grupos teniendo en cuenta su destino final: las vías ascendentes y las vías descendentes. Las vías ascendentes, aquellas que tienen su origen en estructuras de la periferia y envían sus prolongaciones hacia el sistema nervioso central, pueden, a su vez, subdividirse por categorías. Se habla entonces de dos tipos de sensibilidades. En primer lugar, la sensibilidad consciente, caracterizada porque las vías que la componen alcanzan la corteza cerebral. Estas vías las podemos clasificar en sensoriales, por ser aquellas relacionadas con los órganos de los sentidos como la visión y la audición, o el gusto y el olfato, y las sensitivas, que llevan el dolor, la temperatura, el tacto fino, el tacto grueso y la propiocepción. En segundo lugar, se encuentra la sensibilidad inconsciente, que no se comunica directamente con la corteza cerebral. Estas vías pueden ser no cerebelosas o cerebelosas, si su destino final es la corteza cerebelosa o no. Las vías sensoriales, como las sensitivas, comprenden el sistema nervioso sensitivo somático y todas comparten la característica de ser ascendentes, centrípetas y nacer de la periferia en receptores somáticos, proporcionando de esta manera información a los centros nerviosos superiores. Las vías sensoriales son analizadas en otras clases virtuales, por lo que profundizaremos únicamente en las principales vías sensitivas. La vía que se encarga de traer información del dolor y la temperatura viaja a lo largo de la médula espinal dentro del tracto espinotalámico lateral. La primera neurona de la vía se localiza a nivel de los ganglios anexos a la raíz dorsal, una estructura que contiene la mayor parte de los somas de las neuronas pseudomonopolares de las vías sensitivas, dado que la información sobre la sensibilidad de la cara es llevada hacia las neuronas pseudomonopolares del ganglio trigeminal. Como hemos visto en clases anteriores, durante el desarrollo de estas neuronas emerge del soma un axón que luego se bifurca para dar origen a una prolongación central, que se dirige hacia la médula espinal, y otra periférica, que contactará con estructuras encargadas de la transducción de las señales del medio externo, los receptores. Los receptores de esta vía están especializados en la transmisión de señales mecánicas y químicas, tacto grueso, presión, dolor y temperatura, en señales eléctricas, un tipo de energía que el sistema nervioso puede comprender. Cuando los receptores periféricos reciben un estímulo, lo transforman en una señal eléctrica, que luego será transportada por la prolongación periférica hacia la neurona pseudomonopolar y sin interrupción continuará su recorrido por la prolongación central hacia la médula espinal. El segmento inicial del axón principal no suele generar impulsos, aunque lo puede hacer si la parte adyacente de la raíz posterior está comprimida, por ejemplo, en una hernia discal. En la médula espinal, la prolongación central hace sinapsis con una neurona del asta posterior. En clases anteriores hemos visto que la sustancia gris de la médula espinal está parcelada en forma de láminas, la laminación de Rexed. Más específicamente, la segunda neurona de la vía se localiza en las láminas 2, 3 y 4. A continuación, el axón de esta neurona cruza la línea media, se decusa, a través de la comisura anterior de la médula espinal y se dirige al cordón anterior, para integrarse al tracto espinotalámico anterior del lado contralateral. La decusación de todos los axones se completa en el segmento medular inmediatamente superior al nivel de ingreso. El tracto espinotalámico forma parte del sistema anterolateral y asciende por la médula espinal hasta el tronco del encéfalo para formar el lemnisco espinal, que luego se integra al lemnisco medial por encima del nivel del bulbo raquídeo. El lemnisco medial continúa ascendiendo hasta el nivel del tálamo, donde esta vía encuentra su tercera neurona. Es en el tálamo donde hacen sinapsis las terceras neuronas de la mayor parte de las vías ascendentes antes de llegar a la corteza cerebral. La diferencia entre las distintas vías radica en qué regiones de este complejo nuclear diencefálico se dan las sinapsis. En el caso de esta vía,
La tercera neurona se localiza más específicamente en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. La tercera neurona proyecta su axón a través del brazo posterior de la cápsula interna para luego atravesar la corona radiada y llegar finalmente a la circunvolución postcentral de la corteza cerebral, donde espera la cuarta neurona de la vía. La circunvolución postcentral corresponde a una región cortical específica, la corteza somatosensitiva primaria, compuesta por las áreas 3, 1 y 2, delimitadas por Corbinian-Brodmann. Esta corteza se caracteriza por representar topográficamente las áreas sensitivas del cuerpo y la analizaremos posteriormente en conjunto con el área motora. Es importante no confundir el tracto espinotalámico lateral, que lleva información sobre el dolor y la temperatura, como hemos visto, con el tracto espinotalámico anterior. Este último lleva información sensitiva del tacto grueso, no discriminativo o protopático, y tiene un recorrido similar a la vía del dolor y la temperatura, es decir, al tracto espinotalámico lateral, con algunas diferencias como las láminas de Rexed en las cuales se localiza la segunda neurona, y en la formación del tracto espinotalámico anterior. El tacto fino, discriminativo o epicrítico, a diferencia del anterior, permite percibir la forma o textura detallada de un objeto, e implica normalmente lo que se conoce como exploración activa: tomar al objeto, manipularlo, mover los dedos a través de una superficie. Todo esto es importante para la discriminación táctil. Toda esta información recorre un camino muy diferente. Es la vía del tacto epicrítico y la propiocepción consciente, que ascenderá por la médula espinal dentro de los fascículos grácil y cuneiforme. Esta vía también se conoce como sistema de la columna posterior, debido a la localización medular de estos fascículos. Además de llevar la información sobre el tacto epicrítico, esta vía se encarga de llevar la vibración y la propiocepción consciente, es decir, que llega a corteza cerebral. La primera neurona se localiza a nivel del ganglio anexo a la raíz dorsal, donde se localiza el soma de la neurona pseudomonopolar. La prolongación periférica contacta con distintos tipos de receptores mecánicos, corpúsculos de Meissner, órganos tendinosos de Golgi, receptores articulares o corpúsculos de Pacini y usos musculares, que difieren en el tipo de estímulo que reconocen y, por lo tanto, envían diferente tipo de información. La prolongación central de las neuronas pseudomonopolares entra y asciende por la médula espinal homolateralmente, sin hacer sinapsis en la sustancia gris medular, y forman los fascículos grácil y cuneiforme, que ocupan prácticamente la totalidad del cordón posterior. Las prolongaciones centrales, provenientes de los niveles sacros, lumbares y los últimos 6 segmentos torácicos, constituyen en la médula espinal el fascículo grácil, mientras que las prolongaciones centrales ascendentes de los segmentos cervicales y los primeros 6 segmentos torácicos dan origen al fascículo cuneiforme. En otras palabras, el fascículo grácil lleva la información del miembro inferior homolateral, mientras que el cuneiforme lleva la del miembro superior homolateral. Estas prolongaciones se extienden hacia la región caudal del bulbo raquídeo, donde encuentran la segunda neurona de la vía, los núcleos grácil y cuneiforme. A continuación, los axones de los núcleos grácil y cuneiforme se decusan, formando las fibras arqueadas internas que constituyen la gran decusación sensitiva o decusación de los lemniscos mediales. Luego de cruzar la línea media, forman el lemnisco medial, que continúa ascendiendo contralateralmente por el tronco del encéfalo. El lemnisco también tiene una organización somatotópica. Las fibras que llevan información sobre los miembros inferiores se localizan más ventralmente que las fibras que llevan información sobre los miembros superiores más dorsales. Durante el trayecto ascendente del lemnisco medial a nivel de la protuberancia, la organización somatotópica de las fibras antes mencionadas va variando. Allí, las fibras del miembro inferior se comienzan a localizar lateralmente, mientras que las del miembro superior en la región medial. También recibe colaterales de otros sistemas hasta que finalmente llega al tálamo, donde las fibras hacen sinapsis con la tercera neurona, en el núcleo ventral posterolateral del tálamo.
Es importante destacar que la información sensitiva de la cara va a estar a cargo del nervio trigeminal y la vía encargada va a tener su tercera neurona en el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Las proyecciones del núcleo ventral posterolateral se dirigen por el brazo posterior de la cápsula interna hacia la corteza somatosensitiva primaria, donde se encuentra la cuarta y última neurona. En el brazo posterior de la cápsula interna también se observa somatotopía nerviosa. Lo más alejado de la rodilla de la cápsula interna corresponderá a las partes más distales de los miembros inferiores, mientras que la rodilla es la región por la cual pasan las fibras provenientes de la cabeza y el cuello, más específicamente la vía descendente córtico-nuclear. Entonces, las vías del cordón posterior en conjunto aportan al lóbulo parietal una imagen instantánea del cuerpo, de forma que constantemente somos conscientes de la posición de las distintas partes que lo componen, tanto durante el reposo como en el movimiento. Sin esta información de fondo, la ejecución de los movimientos se vería gravemente alterada. 4 tractos de fibras discurren desde la médula espinal hasta el cerebelo. Los tractos espinocerebelosos anterior, posterior, rostral y cúneo cerebeloso. Estas vías no tienen un procesamiento final en la corteza cerebral, sino que en la corteza cerebelosa, por lo que no son conscientes. La información acerca de la sensibilidad profunda o propiocepción inconsciente va a ser transportada por los tractos espinocerebeloso anterior y el espinocerebeloso posterior. La prolongación periférica de la primera neurona de la vía, localizada en el ganglio anexo a la raíz dorsal, proviene de 2 propioceptores, el órgano tendinoso de Golgi y el huso muscular. En cambio, la prolongación central se dirige hacia la segunda neurona, en el asta posterior, el núcleo torácico posterior de Clark, ubicado en la porción medial de la lámina espinal número 7. Este núcleo se encuentra desde el tercer segmento lumbar hacia arriba. El axón de este núcleo se dirige hacia atrás para ubicarse en la zona periférica del cordón lateral y ascender por la zona periférica del cordón lateral formando el tracto espinocerebeloso posterior. Este tracto asciende sin decusarse hasta el bulbo raquídeo, para luego tomar una curva hacia lateral y formar el cuerpo restiforme del pedúnculo cerebeloso inferior. De esta manera llega a la corteza paleocerebelosa, donde se encuentra la tercera neurona. La vía cúneo-cerebelosa, al igual que la espinocerebelosa posterior, no se decusa. Esta vía ingresa, asciende y encuentra su segunda neurona en el núcleo cuneiforme accesorio, para luego seguir ascendiendo por el mismo camino que la espinocerebelosa posterior. Ambas se encargan principalmente de la transmisión de información propioceptiva inconsciente cerebelosa. Por último, en la misma imagen también se ilustra la vía espinocerebelosa anterior. La prolongación periférica de la primera neurona también se relaciona con los propioceptores y su soma se encuentra en el ganglio anexo a la raíz dorsal. La prolongación central entra en la médula espinal mediante la raíz posterior del nervio espinal e ingresa en el asta posterior hasta las láminas 5, 6 y 7. Allí encuentra la segunda neurona. Su axón se decusa por la comisura anterior y asciende por el cordón lateral del lado contralateral, formando el tracto espinocerebeloso anterior. Continúa su trayecto ascendente y a nivel de la protuberancia cambia de dirección para dirigirse dorsalmente a lo largo del pedúnculo cerebeloso superior y cruzando nuevamente la línea media para finalmente terminar en la capa granulosa de la corteza del vermis cerebeloso, donde se encuentra la tercera neurona. Estas vías son las encargadas de informar constantemente sobre el estado funcional entre las neuronas intercalares de la médula espinal. Se encargan de proporcionar al cerebelo la información necesaria para tomar decisiones inconscientes sobre la postura del cuerpo en el espacio, regulando el tono muscular de los músculos del tronco a través de la médula espinal. Las vías descendentes se clasifican en piramidales y extrapiramidales. Las piramidales son vías descendentes simples, conformadas por 2 neuronas.
La primera se localiza en la corteza cerebral, mientras que la segunda en las astas anteriores de la médula espinal, la vía córtico-espinal, y en los núcleos motores somáticos de los nervios craneales, la vía córtico-nuclear. La neurona ubicada en la corteza se conoce como neurona motora superior, mientras que la localizada en la médula espinal se llama neurona motora inferior. Los núcleos motores de los pares craneales serían neuronas motoras inferiores. Por otro lado, están las vías extrapiramidales, encargadas de participar en la producción de los movimientos automáticos o semivoluntarios y en la regulación del tono muscular, además de participar en el inicio de los movimientos voluntarios y colaborar con las vías piramidales durante el desarrollo de los movimientos. Estas vías comienzan en núcleos diferentes de los de la corteza cerebral y descienden hacia la médula espinal para regular la descarga de las neuronas motoras inferiores. De acuerdo con su origen, se reconocen diversos tractos descendentes no piramidales: el tracto rubroespinal, el tectoespinal, el ponto y bulbo retículo espinal, el vestíbulo espinal medial y el vestíbulo espinal lateral. Una de las vías más importantes para la ejecución de movimientos es la vía córtico-espinal. La primera neurona se encuentra en la corteza cerebral de la circunvolución precentral del lóbulo frontal y en la parte superior del lóbulo paracentral en el área 4 delimitada por Corbinian-Brodmann, la corteza motora primaria. Otros orígenes pueden ser la corteza premotora en el área 6, que se encarga de la ejecución de planes motores en base a los estímulos tanto internos como externos, y llamativamente la corteza somatosensitiva primaria, que luego se comunica con la corteza motora primaria a través de fibras de asociación, para regular la función motora. Sus axones descienden en busca de la motoneurona inferior, por el tracto piramidal, el cual desciende por el tronco encefálico. Las fibras que se dirigen a los núcleos motores de los nervios craneales se agrupan como fibras córtico-nucleares, que como podremos ver en el esquema, se separan de dicho tracto a nivel de los núcleos motores de los pares craneales. Los axones de las neuronas motoras superiores se extienden en abanico y convergen hacia caudal y medialmente, formando la corona radiada, reuniéndose luego en la parte medial del brazo posterior de la cápsula interna, a diferencia de las fibras córtico-nucleares que se localizan en la rodilla de esta estructura de sustancia blanca. Al seguir avanzando, llegan al mesencéfalo y se sitúan en el pie del pedúnculo cerebral, laterales a la sustancia nigra, ocupando los 3/5 medios del mismo. En el pie del pedúnculo se relacionan medialmente con las fibras córtico-nucleares y lateralmente con las fibras córtico-pontinas. Posteriormente, a nivel de la protuberancia, las fibras se acercan a la línea media, ocupando su parte ventral. Allí se disgregan para esquivar a los núcleos pontinos y las fibras pontocerebelosas, reagrupándose nuevamente a la altura del bulbo raquídeo, en su región ventral, formando un tracto de cada lado, la pirámide. En el extremo inferior de esta estructura forman la decusación piramidal, donde alrededor del 80% de las fibras cruzan la línea media, descendiendo en el lado contralateral de la médula espinal como tracto córtico-espinal lateral contralateral, mientras que alrededor del 10% se decusan para continuar como tracto córtico-espinal anterior, ocupando el cordón anterior en los niveles cervicales y torácicos superiores. Estas fibras sinapsan con las motoneuronas que inervan a los músculos de las paredes anterior y posterior del abdomen. El 10% de las fibras restantes viajan a través del tracto córtico-espinal lateral homolateral. En la médula espinal, el tracto córtico-espinal lateral se ubica en el cordón lateral, por detrás del tracto rubroespinal, y sinapsan con la segunda neurona, en el asta posterior de la médula espinal. El tracto córtico-espinal anterior se ubica en el cordón anterior, medial a la salida de la raíz anterior del nervio espinal, y también sinapsan en el asta anterior de la médula espinal. Particularmente las fibras de la vía córtico-espinal lateral homolateral se decusan en la comisura anterior del segmento medular donde se encuentra su segunda neurona, para sinapsar en el asta anterior contralateral. Así, todos los axones de la vía piramidal terminan haciendo sinapsis con motoneuronas contralaterales. Más específicamente, el soma de la motoneurona inferior se localiza en la lámina 9 del asta anterior de la médula espinal. Son los axones de muchas motoneuronas inferiores los encargados de formar la raíz anterior del nervio espinal,
llegando al sistema nervioso periférico y al efector correspondiente, por ejemplo, músculos. La vía rubroespinal, como su nombre lo indica, parte del núcleo rojo hacia la médula espinal. El núcleo rojo, a través de estas proyecciones, se encargará de regular principalmente el tono muscular flexor de los músculos de los miembros superiores. La primera neurona se ubica en el núcleo rojo. Los axones que parten de este núcleo cruzan al lado opuesto a nivel mesencefálico por la decusación tegmental ventral y descienden contralateralmente por el tronco del encéfalo, enviando fibras a la formación reticular y a los núcleos motores de los nervios craneales. Una vez en la médula espinal, forma el tracto rubroespinal, situado por delante del tracto córtico-espinal lateral. El tracto rubroespinal termina en el asta anterior de la médula espinal, haciendo sinapsis con las motoneuronas alfa y gamma de la lámina espinal 9. Las fibras del núcleo rojo solo llegan hasta los segmentos cervicales, y su función es la de estimular el tono flexor de los músculos del miembro superior. A su vez, el núcleo rojo se encuentra regulado por fibras inhibitorias provenientes de la corteza cerebral, que regulan su función. Esta regulación es tan importante para esta vía que si una lesión afectara a la médula espinal por encima de este núcleo, el paciente mostraría un aumento del tono flexor o hipertonía de los miembros superiores debido a la descarga desinhibida del núcleo rojo. Si la lesión compromete al segmento medular en toda su extensión, también habría hipertonía extensora de los miembros inferiores por afectación de otras vías reguladoras. La vía tectoespinal se encarga principalmente de la coordinación de los movimientos de la cabeza y el cuello con los de los ojos. Como su nombre lo indica, tiene su origen en el techo del mesencéfalo, en el colículo superior, y termina en la parte medial del asta anterior de los niveles cervicales y torácicos superiores. Está situado estratégicamente para acceder a motoneuronas axiales. La primera neurona de esta vía se encuentra en el colículo superior, y sus axones se proyectan cruzando la línea media y formando la decusación tegmental dorsal para luego descender por el tronco del encéfalo. Posteriormente, pasan por la médula espinal como tracto tectoespinal, el cual se ubica en el cordón anterior de la médula hasta el asta anterior de los segmentos cervicales y superiores torácicos. Allí se encuentran las motoneuronas alfa y gamma que controlan los músculos de la cabeza y el cuello. Esta vía recibe colaterales de la vía visual, las cuales influyen sobre el colículo superior y son las responsables de la coordinación de la cabeza y el cuello hacia los estímulos visuales, por ejemplo, al seguir la pelota en un partido de tenis. La vía retículo-espinal se origina en la formación reticular de la protuberancia y el bulbo raquídeo, clasificándose a su vez en fascículo retículo-espinal medial y bulbo retículo-espinales. El primero desciende homolateralmente por el cordón anterior, mientras que el segundo lo hace parcialmente cruzado en el cordón lateral. Ambas vías tienen su primera neurona en la formación reticular de la protuberancia y el bulbo raquídeo. Las fibras de los núcleos de la protuberancia descienden bilateralmente por el cordón anterior de la médula espinal, pero con un predominio ipsilateral constituyendo el fascículo retículo espinal medial, que recorre toda la médula espinal. En cambio, la mayor parte de las fibras bulbo-retículo-espinales permanecen en el mismo lado y descienden por el cordón anterior, aunque una pequeña cantidad sufre una decusación. La mayoría adopta una nueva posición un poco lateral y anterior al asta anterior, donde se la suele denominar fascículo retículo-espinal lateral. Estas fibras terminan en las láminas 7 y 8 del asta anterior, donde actúan sobre motoneuronas que regulan la musculatura paravertebral y extensora de los miembros. El fascículo retículo-espinal medial actúa sobre las motoneuronas extensoras, mientras que el fascículo retículo-espinal lateral lo hace sobre las motoneuronas flexoras. A su vez, ambas vías ejercen una inhibición recíproca, implicándolas en dos tipos diferentes de conducta motora, locomoción y control postural. Por último, la vía vestíbulo-espinal se origina en los núcleos vestibulares, donde se encuentra la primera neurona. Estos núcleos están ampliamente relacionados con los núcleos cerebelosos como el fastigio.
Los axones de la vía vestíbulo-espinal descienden por el cordón anterior de la médula espinal hasta llegar a las motoneuronas del asta anterior, a las cuales regula teniendo en cuenta los estímulos vestibulares y cerebelosos. Es una vía que regula el incremento automático del tono de los músculos antigravitatorios apropiados cuando se inclina la cabeza hacia un lado, buscando mantener el centro de gravedad entre los pies. La corteza motora y la corteza somatosensorial primarias se caracterizan por presentar una organización somatotópica del cuerpo. En la corteza somatosensitiva primaria, cada región del cuerpo está representada por un conjunto de neuronas en la circunvolución postcentral, el homúnculo sensitivo. De medial a lateral se disponen regiones para los genitales, los miembros inferiores, el tronco, la cabeza, la extremidad superior, el cuello, la cara, la lengua y la faringe. Al igual que la corteza somatosensitiva primaria, las neuronas córtico-espinales de la corteza motora siguen una organización somatotópica según patrones que reflejan su influencia sobre músculos específicos, el homúnculo motor. Las neuronas mediales de la circunvolución precentral proyectan a los niveles lumbosacros de la médula para actuar sobre motoneuronas relacionadas con los músculos del pie, la pierna y el muslo. A medida que vamos recorriendo el homúnculo de medial a lateral, encontramos regiones específicas dedicadas a la inervación de las motoneuronas cervicales y torácicas para los músculos del tronco y de la extremidad superior. Luego, las neuronas relacionadas con la musculatura de la cara y el cuello, de la lengua y la faringe. La desproporción entre los tamaños de las diversas partes del cuerpo en los homúnculos reflejan la densidad y distribución de las neuronas encargadas de una acción específica. Regiones más extensas implican una mayor cantidad de neuronas que se asocian, a su vez, a un procesamiento más complejo de la información. Las manos son regiones que utilizamos normalmente para la exploración activa de objetos, para escribir, para alcanzar objetos, etc. Por ello, las regiones de la corteza, tanto motora como somatosensitiva, que representan la musculatura y sensibilidad de la mano, respectivamente, suelen ser muy extensas. El conocimiento de los homúnculos es importante para poder localizar posibles afecciones del sistema nervioso central. Teniendo en cuenta los patrones de irrigación de los hemisferios cerebrales, una afectación de la arteria cerebral anterior afectaría principalmente a las regiones mediales de los homúnculos, por lo que el paciente mostraría afectaciones tanto en la acción motora como en la sensibilidad de las extremidades inferiores. En cambio, afectaciones de las arterias cerebrales medias afectarían principalmente a las regiones laterales de los homúnculos. Si hiciéramos una representación del cuerpo humano, teniendo en cuenta la densidad de neuronas y el tamaño de las regiones implicadas tanto en la musculatura como en la sensibilidad, se visualizaría de la siguiente forma. Obsérvese el tamaño de las manos, de los labios, la importancia que le da cada una de las cortezas a algunas regiones específicas.